Bueno, creo que podemos ir empezando con algunas preguntas mientras los participantes se siguen uniendo a la sesión. Ok, bueno, buenas tardes con todos. Si me permiten dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente bienvenidos a todos los participantes de la tercera conferencia virtual anual de atrofia multisistémica para toda la comunidad. Y es un honor para mí presentar nuevamente a los ponentes quienes han compartido sus excelentes charlas el día de hoy con nosotros. Tenemos al doctor Carlos Cosentino de Perú, al doctor Gabriel José Arango de Colombia y al doctor Enrique Urrea Mendoza en Estados Unidos. No sé, doctores, si tienen algunas palabras o algún saludo para todos antes de iniciar con las preguntas. Pues si me permiten empezar, en primer lugar, las felicitaciones a los organizadores de este estupendo evento. Esperemos que haya cumplido las metas, todos los inscritos posibles y que contribuya a la difusión y al conocimiento de atrofia multisistémica. Felicitaciones a los organizadores y gracias por la invitación, por supuesto. Yo me uno a las palabras del doctor Cosentino. A todos los organizadores, muchas gracias por la invitación. Ha sido un honor, como siempre, participar y dar a conocer la atrofia multisistémica a todos mis compañeros de charlas, excelentes presentaciones. Gracias a ustedes también. Y bueno, aquí estamos para las preguntas. Bueno, también me uno lo mismo. Muchas gracias por esta oportunidad tan interesante de poder difundir conocimiento acerca de esta enfermedad. A mis colegas también felicitaciones y pues vamos a estar pendientes de sus preguntas. Así es, recalcarles a todos los participantes, cuidadores, pacientes y en general a todo el público que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Para comenzar, me gustaría iniciar con una pregunta y quizá dirigirla al doctor Cosentino, ya que expuso acerca de síntomas motores en la atrofia multisistémica. ¿Por qué es que se confunde tanto la atrofia multisistémica con la enfermedad de Parkinson? Ok, Cintia. Linda pregunta, que amerita una respuesta clara. Cuando uno enseña a los alumnos de medicina o a los residentes de neurología sobre los distintos parkinsonismos, uno los enseña y a veces sin querer da el mensaje de que son enfermedades totalmente independientes y claramente distinguibles. Pero eso muchas veces queda solamente en el papel, en la teoría, en la práctica, en la vida real. Puede haber confusiones, puede haber equivocaciones en el diagnóstico, con la mejor buena fe, por supuesto. Y una de esas grandes equivocaciones, esas grandes errores, vamos a llamarlo así, es en la fase inicial de la atrofia multisistémica y en la fase inicial de una enfermedad de Parkinson. Sobre todo estamos hablando de la atrofia multisistémica, la forma parkinsoniana, no la forma cerebelosa, que básicamente la ataxia sí es muy clara. Pero en la forma parkinsoniana, el compromiso motor, los síntomas motores iniciales, estamos hablando de los primeros 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, puede exactamente simular una enfermedad de Parkinson clásica, ¿no? Un inicio unilateral, por ahí puede haber un temblor de reposo que puede ser bastante característico, pero puede haber solamente rigidez, puede haber solamente lentitud, pero por ejemplo ese carácter unilateral inmediatamente a los neurólogos nos hace pensar en una enfermedad de Parkinson y nos ciega un poco de pensar en otras posibilidades, y ahí es donde a veces caemos en el error. Más aún, si esos síntomas mejoran con levodopa, que también es una característica muy clásica del Parkinson, menos clásica de los otros parkinsonismos, pero se ha visto y ya se ha hablado que en la atrofia multisistémica puede responder a levodopa de una manera bastante importante durante los primeros años. Y tercero, lo que suele potenciar esta confusión es que en el seguimiento dejamos de buscar potenciales síntomas de alerta, banderas rojas, que nos haría decir, no, un momentito, lo que diagnosticaste de Parkinson hace 1 año a lo mejor no lo es, ten cuidado. Entonces,
Ese es el gran problema y esto pasa en todo el mundo y probablemente seguirá pasando porque en esta fase el diagnóstico pues es clínico. Entonces ese parkinsonismo que debuta, ok, diagnostiquémoslo como Parkinson si estamos seguros, pero siempre pongamos un interrogante y hacer el monitoreo posterior, ¿no? Porque a pesar que responda levodopa, a pesar que no haya, digamos, un signo de Babinski al inicio, a pesar que tenga un inicio unilateral, puede ser atrofia multisistémica, ¿no? Y lo sabremos 6 meses, 1 año, 2 años después. Así que ese es el gran problema de la confusión, ¿no? Que simula mucho en esta primera fase, Cintia. Ok, doctor, muchas gracias. Sí, y justamente hablando un poquito acerca del tratamiento con la levodopa, quizás aquí una duda también para el doctor. Tu micro se silenció. Uy, disculpen. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Bueno, comentaba que acerca del tratamiento con levodopa, el doctor Urrea nos mencionaba sobre las discinesias que se pueden presentar con ese tratamiento, ¿no? Y que, bueno, predominantemente eran faciales o craneofaciales. ¿Qué tan frecuente es ver estas discinesias, quizá solo al inicio o a lo largo de toda la enfermedad en atrofia multisistémica? Bueno, creo que Cintia me está diciendo la pregunta a mí. Cintia, no sé, algo pasó con mi video y dice que el host me bloqueó para prender mi cámara. No sé si me Sí, puedas... lo mismo me ha pasado a mí. No, no sé si Ann nos puede ayudar con eso. So I have a problem with the video. I cannot turn on the video because it says that the host is not allowing me to do it. So I don't know if the people that is handling the chat. Okay, now, thank you. There you go. Ok, ahora sí, gracias. Bueno, Cintia, interesante pregunta y claro que sí, muy importante. Pues la aparición indudablemente de disquinesias, aunque inicialmente se pensó como algo de bandera roja también, es importante recordar que de por sí la enfermedad tiene una aparición de unas disquinesias y lo característico, como decía también el doctor Garango y el doctor Consentino ante su charla, creo que todos coincidimos con eso, las disquinesias faciales o orofaciales son muy importantes y digamos que no voy a decir características o típicas de la MSA, pero sí le apuntan a uno a pensar que es para MSA. Como decía ahora en mi charla, hasta 47% de las presentaciones o de pacientes pueden tener estas disquinesias y no necesariamente se asocian como pensábamos o como se piensa para Parkinson, que son relacionadas al tratamiento. No es eso. Aunque algunos pacientes con MSA son muy susceptibles a presentar las disquinesias con el medicamento, pero no necesariamente es lo típico, ¿correcto? Lo típico de la MSA es que aparezcan disquinesias orofaciales y digamos que es algo que ayuda a sospechar la enfermedad. Claro, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Quizá para ir haciendo alguna otra pregunta, respecto al diagnóstico, con respecto a la atrofia multisistémica, ¿qué tan frecuente es esa frialdad distal que se describe en algunos pacientes, ¿no? En las manos, ese cambio de coloración? ¿Es frecuente en la atrofia multisistémica? A ver, sí puede ocurrir, no es muy frecuente, pero en esta época de COVID que ya dejamos de saludar de mano al paciente, ya no lo detectamos tan fácil como lo detectábamos antes. Probablemente lo que nos está diciendo es que a veces tenemos que recurrir un poco más al contacto con el paciente. Y hay un artículo que se publicó hace poco que dice signos en la consulta, que dice a veces solamente ese acto darle la mano al paciente y sentirla fría nos puede ayudar un poco al diagnóstico. No es un signo que sea muy frecuente, pero cuando está presente es muy diciente. Y de pronto, completando algo de lo que decía el doctor Consentino, siempre tenemos que recordar que muchas veces el diagnóstico de todos estos parkinsonismos se da es en el tiempo. A veces uno cuando ve al paciente por primera vez tiene una impresión diagnóstica, pero estos pacientes cambian en el tiempo y ante un examen o algo que nos deja hacer un diagnóstico más certero, el diagnóstico es clínico. Estas enfermedades evolucionan en el tiempo. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Cintia, si me permites hacer un comentario adicional a tu pregunta y al de Gabriel.
La semana pasada, justamente me tocó ver una señora con un parkinsonismo, primera vez que la veía. La historia no era muy clara, pero parecía un parkinsonismo atípico, probablemente una atrofia multisistémica. Pero lo que terminó de llamarme la atención ahí, en el medio del interrogatorio, es cuando el esposo nos dice, doctor, y no se imagina lo frías que están las manos de mi esposa en estos días. Ese comentario hubiera pasado desapercibido porque en estos momentos en Lima, Perú, estamos viviendo un invierno como nunca lo hemos vivido. Muy, pero muy frío. El más frío en 25 años. Y la señora estaba con guantes. Entonces, le pido que se saque los guantes y no solamente estaban las manos frías, sino lo que también ya han mencionado en las conferencias, ¿no? Unas manos, digamos, violáceas, no digo azuladas, pero con un color distinto, muy característico de atrofia multisistémica. Entonces, Gabriel ya no solamente es el no darnos la mano, sino que en invierno la gente usa guantes y menos lo vamos a ver. Y lo peor de todo es que no se atribuye a que es un síntoma de la enfermedad, ¿no? Como pasa muchas veces en el estreñimiento y en el Parkinson. El paciente no piensa que el estreñimiento es por el Parkinson y piensa que es por otra cosa. Lo mismo aquí en esta enfermedad que es atrofia multisistémica, no piensan que es parte de los síntomas, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, señor, así es. Y a veces pasa lo contrario. El paciente tiene otra cosa y se tiende a creer que todo es por la enfermedad de Parkinson o por la atrofia multisistémica. Y yo siempre le digo a mis pacientes y a los alumnos que el hecho de uno tener Parkinson o atrofia multisistémica no lo vacuna para enfermarse de otra cosa. Sí, esa es una muy buena respuesta. Bueno, veo que ya hay algunas preguntas en el chat. Si me permiten, voy a leer la primera de ellas. Buenas tardes a todos. Gracias, agradecen por la charla. Mi pregunta es si debería realizarse una evaluación neuropsicológica a pacientes con atrofia multisistémica que muestren algo de deterioro cognitivo y si estaría indicado dar drogas como amantadina o donepezilo, nos preguntan. Yo pensaría que todo paciente con algún grado de parkinsonismo que tenga queja cognitiva, sí es prudente hacer la evaluación neuropsicológica, porque conocer el perfil de lo que está fallando puede ayudarnos mucho también a tener un diagnóstico diferencial y por otro lado nos puede dar un patrón para que ese paciente pueda ser rehabilitado cognitivamente. Entonces yo pensaría que sí es indicado. Y cuando nos preguntan sobre medicamentos, digamos, la mantadina sí no tiene utilidad para el deterioro cognitivo y en algunas situaciones, pues el donepezil o los anticolinestésicos pueden tener algún papel, pero lo que hay que recordar es que todavía en atrofia multisistémica como tal no tenemos una evidencia que sean útiles. Bueno, como mencionaba en mi charla y apoyando lo que el doctor Gabriel menciona, doctor Arango, sí, yo mencionaba que los pacientes con atrofia multisistémica pueden presentar deterioros cognitivos y perdón, aquí hay un problema técnico ya, listo, pueden presentar disfunciones ejecutivas. Entonces, no solamente se trata de tener pruebas de memoria, de pronto las pruebas que hacemos nosotros en la clínica, el Minimental o alguna cosa de esas así rápida como screening, sino es recomendable también hacer pruebas neuropsicológicas, valorar toda esa función ejecutiva y como decía el doctor Arango, si hay algo para rehabilitar, pues en lo posible también tratar de hacer, sin olvidar que desafortunadamente esa es una enfermedad progresiva, ¿no? Es una enfermedad que de alguna manera va deteriorando cada vez más poco a poco el paciente. Es una enfermedad progresiva a la hora del té rápida, si comparamos con otros tipos de parkinsonismos. Y, y a veces la rehabilitación pues no es del todo efectiva, pero sí sirve para hacer un seguimiento, sirve también para adecuar y personalizar el tratamiento. Indudablemente para atrofia multisistémica no existe estudios, digamos, que aclaren la efectividad, pero tampoco sería contraindicado dar este tipo de medicamentos. Así que es una excelente pregunta y pienso que falta mucho por estudiarlo también. Muchas gracias, doctor Urrea. Hay una siguiente pregunta. Nos mencionan que si el paciente tiene problemas importantes de deglución, que ya no puede pasar la saliva en ocasiones, ¿es recomendable el uso de BiPAP o no? Su neumo lo sugiere por la retención de CO2 y el neuro no, porque se puede ahogar. No sé qué comentario tuvieran en caso de alteraciones en la deglución, ¿no? Un disfagia importante.
Yo quisiera empezar esa respuesta con algo más global. Atrofia multisistémica, y gracias a estas iniciativas, es un buen ejemplo en donde muchas especialidades deberíamos trabajar de manera conjunta y conocer la enfermedad. Es decir, necesitamos a un neumólogo que trabaje en equipo con nosotros. Necesitamos un gastroenterólogo que trabaje en equipo con nosotros y conozca atrofia multisistémica y conozca que en algún momento la persona puede requerir una gastrostomía percutánea. Necesitamos trabajar bien con un urólogo que conozca las alteraciones urológicas de los pacientes con atrofia multisistémica, que son diferentes a las de la enfermedad de Parkinson. Si nosotros no somos neurólogos entrenados en toxina botulínica, por ejemplo, para cialorrea, tenemos que hacer alianza con alguno que lo sea. Es decir, el equipo, este es un excelente ejemplo de enfermedad que necesita un equipo multidisciplinario para poder tomar las mejores decisiones en el manejo de los pacientes. Probablemente no en las fases iniciales, pero en las fases moderadas, en las fases avanzadas, sí vamos a requerir de un equipo, ¿no? Y ya ni qué decir de fisioterapista, etcétera, etcétera. Entonces, pongo esto como paraguas, digamos, grande para saber de que sí vamos a requerir los conocimientos de neumólogo, gastroenterólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejo a Gabriel o a Enrique ya para que hagan una respuesta más concreta de la pregunta esta. Sí, Gabriel, no sé compartiendo si lo que quieres. tú dices. Sí, compartiendo lo que tú dices, Carlos, estoy completamente de acuerdo. Es un manejo en equipo, absoluto. Y en un paciente tan complicado como nos lo están sugiriendo en la pregunta, hay dos problemas que son comunes en la atrofia multisistémica. Uno es un problema severo de la deglución y un segundo es un problema de apnea de sueño muy severa, que puede tener incluso estridor laringio. Entonces, lo que tenemos que revisar es cómo solucionar cada uno de los problemas, porque la solución de un problema, el uso del BiPAP, no va a tener una relación con el problema de deglución, pero si el problema de deglución es tan severo, probablemente el paciente lo que necesita es considerar una gastrostomía para poder ser alimentado si no puede deglutir, y adicionalmente debería usar el BiPAP si tiene problemas respiratorios. Esa sería mi forma de afrontar la situación, porque no podemos, por un problema de la una, no podemos obviar la otra. Obviamente, si tiene un problema de deglución tan severo, sería un candidato a gastrostomía, y a su vez debería, si tiene un estridor laringio, si tiene un problema respiratorio severo, debería usar el BiPAP adicionalmente. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Consentino y del doctor Arango. Yo pienso que aquí estamos, aunque la pregunta es una, creo que estamos ante dos problemas diferentes, ¿ya? Y estamos obviamente ante un paciente con una enfermedad un poco avanzada, porque estamos hablando de un problema del sueño, un problema y muy seguramente apneas del sueño que se presentan frecuentemente, y otro problema de glutorio. Así que los dos especialistas son los que deben enfocar estas dos situaciones en forma diferente. Una no excluye a la otra, igual lo que el doctor Arango decía. Entonces creo que, aunque es una pregunta, son dos situaciones diferentes con dos enfoques y tratamientos diferentes también. Correcto. Justamente acerca de esta pregunta, ¿no? Y el manejo multidisciplinario, es que han llegado un par de mensajes más al chat. Trato de interpretar este par de preguntas con respecto al manejo justamente multidisciplinario, ¿no? Mencionan que muchos de los médicos que probablemente los vean a los pacientes en primera línea, ¿no? Como primera acercamiento, aproximación a esta enfermedad, la desconocen un poco y hablan ellos de que no se derivan adecuadamente, ¿no? A los especialistas, obviamente a neurología. Quizá aquí pedirles un comentario a los tres acerca de este manejo, ¿no? Uno, en la derivación con el neurólogo especialista y con el manejo o ayuda o apoyo de otros especialistas, el urólogo quizá, el neumólogo que ya lo estaban comentando, ¿no? Para involucrarlos en las otras manifestaciones de esta enfermedad. Y finalmente nos comentan acerca del tratamiento, que no les dan muchas opciones. Entonces, ya hablaban en las charlas acerca del tratamiento farmacológico, ¿no? La levodopa, que es como fármaco uno de los más importantes, y quizá hablar un poquito de la terapia física, que sería una muy buena opción para estos pacientes, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Cintia, en el sentido que a pesar de que una de las características de la atrofia multisistémica es la mala respuesta a levodopa, en general se da algún grado de respuesta, y creo que en lo que yo he visto en mi experiencia,
No es como el Parkinson, que el paciente toma el medicamento y se nota un efecto agudo muy rápido, casi milagroso. En cambio, en la atrofia multisistémica me ha pasado de lo contrario. A veces los pacientes o los familiares dicen, la levodopa no sirve, la suspenden súbitamente e inmediatamente empiezan un deterioro motor, problemas de deglución muy severos, donde confirmamos que ese 20-30% que da la levodopa en los pacientes es importante. Puede que no sea tan milagroso como en el Parkinson, pero igual aquí nos ayuda y hay que, cuando uno decide quitarla, hay que quitarla con cuidado advirtiendo al paciente que puede haber un deterioro. Y segundo, estoy completamente de acuerdo contigo, igual que en el Parkinson, los síntomas axiales, lo que es problemas de estabilidad, lo que es problema de lenguaje, de deglución, sí es muy necesario el tratamiento con terapia física y con un abordaje multidisciplinario en esos casos. Gabriel, si me permites agregar un poco a tu Claro. respuesta. Claro, la respuesta de la levodopa es clara que el 20-30% en algún momento dejan de responder, pero así como se lleva y se tiene durante un tiempo a una dosis de lo que tú dijiste de de 1 gramo, digámoslo así, de 1 gramo por un tiempo, no, cuando se piensa quitar, decir a la familia que lo vamos a quitar y que podemos presentar un deterioro, claro que sí, pero también quitarla muy lentamente, porque no sabemos si digamos, el efecto leve que tiene es a 1000 o a 900 o a 800, ¿ya? Entonces, cuando uno la quita totalmente, se deteriora muy rápido, pero si algo le estaba funcionando, tenemos también que mirar a qué dosis le estaba funcionando. Por lo menos es lo que nosotros vemos en nuestra práctica, y a veces uno se sorprende que a dosis bajitas que uno dice, esa dosis no sirve para nada, de 600 miligramos, de 800, ahí le está funcionando, alguito le está dando. Entonces, no quitarla del todo, ni muy rápido tampoco. Pero la pregunta quizás sería, ¿por qué tendríamos que quitársela? ¿Solo porque la familia lo necesita? ¿Solo porque la familia piensa que no funciona? En realidad, no. Y les voy a poner un ejemplo. Hace algunos meses, en plena pandemia, un varón con muchos años de atrofia multisistémica, muchos años, estoy hablando 12 o 15, que había desarrollado ya disquinesias distónicas, y disquinesias distónicas que se habían vuelto muy dolorosas en los últimos tiempos, sí ameritaba, por ejemplo, reducírsele y hasta casi quitársela. Y con toda la pena del mundo tuve que empezar a quitársela y dejárselo con dosis ni la tercera parte de lo que tomaba antes, ¿no? Pero es que ahí se vio una razón para quitarse. Sufría más con los calambres y las distonías dolorosas por levodopa, claramente por levodopa, que por la misma fármaco en sí. Entonces, claro, son excepciones, pero normalmente no deberíamos quitárselas, ¿no? Porque hacemos no un acto de fe, sino sabemos que funciona hasta el final. Poco más, De poco acuerdo menos. contigo. Completamente de acuerdo contigo. Sí, es cierto, uno no debe quitarla porque cree que no está funcionando, sino debe quitarla porque hay algún problema, porque el efecto secundario, la disautonomía se vuelve inmanejable, porque las disquinesias son muy severas, pero no es quitarla porque creo que no funciona, porque la sensación que tenemos es que así sea un poquito, sí funciona. Pues me encanta el comentario de ustedes dos, porque realmente lo que yo he visto también en la práctica es que, y me uno a la pregunta del chat o al comentario del chat, y es que desafortunadamente la gran mayoría de las veces son los mismos médicos y los mismos neurólogos que no son expertos en movimientos normales o por lo menos familiarizados con el tema, los que comienzan y sugieren quitarlo del todo, ¿ya? Entonces no es tanto el efecto secundario, no es tanto los especialistas en trastorno del movimiento, sino neurólogos y otros médicos que no están acostumbrados y como dicen, no, eso es una enfermedad que no responde al medicamento, pues quitémoselo. Es eso. Perfecto. Muy interesantes sus comentarios respecto a la levodopa. Veo aquí otro mensaje en el chat. A una paciente pregunta acerca de cierta medicación que recibe su papá diagnosticado con AMS. Este recibe razagilina, memantina, escitalopram y quetiapina, y nos pregunta si es que alguno de esos medicamentos no debería incluirse en AMS. Difícil pregunta para contestarla porque es que no conocemos el contexto del paciente y en general todos los pacientes se deben manejar de una forma individualizada. De hecho, no sé si mis colegas compartan, no habría una forma de decir que ninguno de esos medicamentos no se debe utilizar, incluso pueden estar indicados en algunos momentos de la enfermedad.
pero esas preguntas a veces son muy difíciles de contestar sin conocer el contexto del paciente. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Doctor Cosentino, adelante. No, de acuerdo con el comentario de Arango. Sí, desafortunadamente no podemos opinar. E incluso vemos que nos dicen acá una pastilla de... Entonces también tenemos que tener en cuenta la dosis, tenemos que tener en cuenta cada cuánto se le está dando. Es muy difícil. Cada persona, cada paciente es un mundo distinto y realmente la experiencia del especialista es lo que juega aquí es muy importante. Difícil. Perfecto. Pero, y Cintia, para terminar, si me permites, sin conocer obviamente el contexto ni querer opinar, pero si uno analiza un poco los fármacos que le han prescrito al papá de quien nos escribe, ¿no? Si le han dado quizás un poco de quetiapina en la noche, que quizás tiene insomnio, síntoma típico. Si le han dado escitalopram, es que quizás está deprimido, o sea, quizás su neurólogo con algún criterio ha elegido ese fármaco, pero a lo mejor detectó depresión. Si le está dando memantines porque quizás tiene un poquitito de deterioro cognitivo. O sea, de ahí podríamos deducir que el papá de nuestro oyente u oyente tiene algunos síntomas que sí podrían catalogar dentro del complejo de atrofia multisistémica, pero claro, más opinión específica no podemos emitir, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta en el chat. Nos preguntan si la atrofia multisistémica tiene alguna relación con tener al mismo tiempo el diagnóstico de aracnocele, adenoma hipoficiario, fibromialgia, queratoconjuntivitis, pielonefritis, muchas comorbilidades. Sí, lo que hablábamos al principio, tal vez hay que recordar que tener la atrofia multisistémica no nos vacuna contra otras enfermedades. Y digamos, muchos de los diagnósticos que nos menciona la persona pueden ser incluso previos y no tenemos una relación de esas enfermedades ni como relacionadas ni como causantes de la atrofia multisistémica. Obviamente hay que ponerles atención y tratarlas. Digamos, un adenoma hipoficiario puede ser un hallazgo cuando estudiaron la resonancia, pero no tiene una relación con la atrofia multisistémica. La fibromialgia es tan común a veces que puede estar presente, pero también debemos de acordarnos que la atrofia multisistémica puede dar dolor y confundirse con la fibromialgia. Y a veces también por la disfunción autonómica también podemos tener ojo seco por déficit de producción de lágrimas por falla autonómica, ¿no? Exacto. Y la pielonefritis es algo infeccioso que no está de ninguna manera relacionado. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, hay una pregunta adicional que esta vez toca en el tema de las neuroimágenes. Quizá podemos hacer un comentario de los tres, pero inicialmente sobre el diagnóstico, ¿no? Nos mencionan que cuando se le hizo el diagnóstico a su familiar no le realizaron una resonancia magnética, sino un estudio de tipo PET, y preguntan pues cuál es la neuroimagen o el estudio más certero para AMS. Es una pregunta que es difícil porque, digamos, los estudios de PET a veces cuando es atrofia multisistémica, en los estudios de medicina nuclear, si uno no tiene una respuesta clara qué es lo que quiere diagnosticar, de pronto no va a obtener la respuesta que necesita. Y la resonancia, si bien, como mencionábamos en la charla, las resonancias pueden tener algunos cambios, son cambios tardíos en la relación. Entonces, lo más preciso hoy en día realmente es la clínica. La clínica sin imágenes no nos va a llevar a ningún lado. Y, o a veces caer en la trampa de que todo hay que soportarlo con una imagen, estaríamos llegando tarde al diagnóstico. Obviamente uno siempre trata de hacer una resonancia magnética en los pacientes, pero los hallazgos de la resonancia suelen ser tardíos. Ahora bien, los hallazgos del PET bien hecho pueden dar mucha orientación hacia hay un déficit pre o post dopaminérgico, hay que orientarlo clínicamente, no es tan sencillo hacerlo a veces, pero sí nos puede dar una respuesta mucho más clara. Pero no debemos caer en la trampa de apoyar el diagnóstico siempre en imágenes, el diagnóstico es clínico. No sé qué Quizás opinan. Perdón, Gabriel. Sí, no, tranquilo. Les iba a preguntar que ustedes qué opinaban. Sí, no, decía que quizás en algunas dudas diagnósticas pueda recurrirse a alguna prueba. Por ejemplo, el médico no tiene muy claro si es Parkinson o AMS. Y claro, es la clínica la que manda, evidentemente, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la cintigrafía cardíaca, hay diferencia entre ambas patologías, podría hacerse, no se hace de manera rutinaria ni mucho menos, pero digamos, hay algunos elementos que podrían usarse, pero
la clínica, como lo dice Gabriel y seguro Enrique está de acuerdo, la clínica es la que manda largamente, largamente. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes. La verdad no tengo nada más que agregar. La clínica es súper importante. Y el seguimiento del paciente con el tiempo. Exacto, y uno escoge qué examen hacer cuando tiene dudas en la evolución en el tiempo. A todos nos pasa que a veces no tenemos la respuesta y tenemos que recurrir a la imagen. Y lo otro es que también, pues tú allá en Estados Unidos tienes una mejor accesibilidad, digamos, a lo que es PET, medicina nuclear, aquí en nuestro lado de México para abajo no es tan fácil acceder a esas pruebas y cuando tenemos el acceso el costo es muy grande. Entonces, pues, tenemos que seleccionar muy bien a quién se las vamos a hacer para pues que realmente nos ayuden y no, y no generar un gasto muy grande porque además son muy costosas, ¿no? Y agregaría yo que sí, que independiente del, hablando del PET como tal, por ejemplo, el PET te sirve o nos sirve aquí para decir que no es un Parkinson, ¿ya? Y que estamos ante un parkinsonismo, pero que realmente sepamos cuál de todos no, es la clínica, ¿correcto? Yo creo que ustedes están de acuerdo con eso también. Correcto, sí, señor. Pero yo soy optimista y tengo la esperanza de que probablemente si esta charla se replica dentro de 5 años, va a haber mucho que aportar y probablemente en 5 años va a haber algún tipo de biomarcador, quizás un SPECT Sí. más sencillo, quizás un PET más sencillo, quizás la misma resonancia magnética. En fin, yo sí tengo la esperanza de que pueda haber algo que termine de ayudar a la mayoría de neurólogos, no a los super especialistas en trastornos del movimiento, sino a la mayoría de neurólogos a tener más claro el panorama. Yo creo que por ahí va el camino. Ojalá que no me equivoque. Vamos a ver en 5 años si nos volvemos a reunir qué avances hay. Muy bien. Comparto tu misma expectativa, Carlos, y no solamente por eso, sino que en la medida que la parte terapéutica va mejorando y probablemente también, no en 5, sino yo pensaría un poquito más allá de 5 o 10 años, podamos tener tratamientos un poco más específicos. Estos tratamientos van a ser efectivos en la medida de un diagnóstico temprano. Y claro, esos biomarcadores van a ser esenciales para poder hacer un diagnóstico temprano en la enfermedad para poder hacer tratamiento. Correcto. Gracias por sus respuestas. Mientras escriben alguna otra pregunta, quisiera escuchar algún comentario, ya que los pacientes fueron partícipes de sus charlas, y un síntoma bastante frecuente en la atrofia multisistémica es la hipotensión ortostática, y en muchas regiones, en nuestros países, no tenemos muchos fármacos disponibles para tratar la misma. No sé qué medidas podrían recomendarle a los cuidadores, a los pacientes mismos, para mejorar esta situación. Bueno, si me permiten, yo comienzo un poquito con esta respuesta. Como les decíamos, la hipotensión ortostática es un criterio muy importante y es algo que se encuentra muy frecuentemente en pacientes con atrofia multisistémica. Pero también, tratamiento es individualizado. Tratamiento depende del paciente. Tratamiento, por lo menos, es lo que nosotros manejamos en nuestra experiencia. Y lo primero que uno tiene que hacer es comenzar a ver o a hablar con la familia de las medidas no farmacológicas. ¿Ah? Es lo primero que uno tiene que hacer. Lo primero que uno quiere determinar también es qué medicamentos, por ejemplo, se le está dando al paciente que de alguna manera le bajen y le promuevan la disminución de la tensión, ¿correcto? Y ya estamos hablando también de 4 tipos diferentes de hipotensión ortostática. Una que se presenta inmediatamente, una que es de aparición tardía, una que es de recuperación tardía y la clásica de aparición ortostática que se aparece en los primeros momentos. O sea, estamos hablando de 4 criterios clínicos más o menos de hipotensión ortostática en el cual el especialista tiene que familiarizarse porque de una u otra manera con cada uno de ellos el tratamiento va a ser un poco distinto, ¿correcto? Entonces, no voy a profundizar en cada uno de ellos, voy a hablar un poco del manejo general para recordarlo. Entonces, ya dije medicamentos, mirar qué medicamentos antihipertensivos se le está dando, beta bloqueadores, por ejemplo, muy frecuentes, quitarlos o disminuirlos o cambiar la frecuencia. Eso con la ayuda, por lo menos acá lo hacemos también con la ayuda del primary care physician o del cardiólogo, hasta de tratar de decir, listo, se retiran, se quitan todos. Mantener al paciente hidratado, bien importante, la hidratación.
Se hablan también de algunas fajas o las medias compresivas, pero aunque las medias compresivas sabemos que se usan mucho, pero muchas veces no tienen un muy buen resultado. Resulta mejor usar las fajas abdominales, todas también, digamos, es para cada paciente, tienen que hacer una evaluación y todo. Mantener la persona hidratada. Decíamos que cuando una forma de rescate puede ser, por ejemplo, tengo los síntomas, tomo 500 mililitros de agua, eso ayuda a recuperarse más o menos en 20 a 30 minutos por una respuesta que hay ahí osmolar. Pero si estas medidas no mejoran, ya inicia uno el manejo farmacológico, ¿correcto? Hablan también de algunos ejercicios, hablan de ejercicios de estiramientos como medidas no farmacológicas, hablan de algunas posturas cuando la persona está teniendo los síntomas de doblar las piernas, doblarse abdominalmente, el abdomen, ¿correcto? Pero eso es, repito, para cada persona. El manejo farmacológico, no sé en Colombia o en Perú qué medicamentos manejan ustedes, pero aquí pues obviamente tenemos disponibilidad de la fluorocortisona, del midodrin y de la duodopa, ¿ya? Entonces, no sé ustedes, pero también, repito, es para cada paciente. Gabriel o doctor Consentino, ¿qué opinan ustedes del manejo farmacológico o de lo que yo he dicho? No tenemos en Perú, pero tratamos de obtenerlo de afuera cuando los pacientes realmente son candidatos a recibir o midodrine o la alfa-fluorocortisona o duodopa. Pero las medidas no farmacológicas son tremendamente importantes. Hay que inculcárselo al paciente y a la familia o al cuidador. Pueden servir. Evitar pues estas levantadas bruscas, ¿no? Evitar esos cambios de posiciones que a veces las personas no son muy conscientes y es ahí donde hacen la hipotensión y pueden hacer hasta el síncope o la caída. Me preguntaba cómo manejan ustedes el paciente que tiene atrofia multisistémica y era o es hipertenso y de pronto, claro, cuando se pone de pie la presión cae al piso, pero de pronto cuando está echado en la noche hace presiones de 18,10, porque había una hipertensión de fondo, ¿no? ¿Cómo lo manejan? ¿Tienen un buen cardiólogo con el que logran hacer esa sinergia? Es complicado esos pacientes hipertensos que hacen cifras de hipertensión en unos momentos del día, pero en los otros la gran hipotensión por la enfermedad en sí, ¿no? Gabriel o Enrique, ¿qué dices? Sí, es bien complicado, Carlos, y mira, hay varias recomendaciones porque el paciente puede ser hipertenso, o sea, que puede tener hipertensión cuando está acostado, que es lo que llamamos la hipertensión supina, y hace hipotensión ortostática cuando se levanta. Entonces, hay varias recomendaciones. Si el paciente realmente es hipertenso y requiere tratamiento, se le da el tratamiento en la noche antes de acostarse, ojalá medicamentos de corto efecto, pero hay que ser tolerantes con las presiones. Dicen que si la presión supina no sube de 160 milímetros de mercurio, el paciente realmente no se debe tratar la hipertensión supina por alto riesgo de deteriorar la hipertensión ortostática. Y por otro lado, a veces los medicamentos son difíciles de conseguir. Aquí el que conseguimos con más frecuencia es la fluorocortisona. Y una cosa muy importante es que cuando uno define manejo con medicamentos, no debe suspender nunca las medidas no farmacológicas de la hidratación, del consumo de sal, de revisar medicamentos. Muchas veces yo creo que lo más importante es sentarnos con el paciente y revisar todos los medicamentos que toma. Recordemos que muchas veces los pacientes mayores de 70 años reciben una cantidad grande de medicamentos y a veces los medicamentos son los que más favorecen esa hipotensión ortostática. Entonces, que el paciente tome estrictamente lo que necesita y lo que no le va a hacer daño. Pero, y lo otro, hay otra serie de recomendaciones, es que no se acueste en el día, porque en la medida que él se acueste no va a activar el reflejo, y que ojalá pueda dormir con la cabecera levantada, que eso también ayuda a prevenir la hipotensión ortostática en el día. Pero a veces eso, a mi gusto, es uno de los síntomas más retadores que tenemos en los pacientes con atrofia multisistémica. Tener eso, y más aún cuando el paciente es de por sí hipertenso. Eso es bien complicado a veces de manejar. Totalmente de acuerdo, y me uno a los comentarios de ustedes y a la pregunta del doctor Consentino. Realmente nosotros acá
como Gabriel lo mencionaba, no nos preocupa mucho de pronto que el paciente haga la hipertensión supina, a no ser que sea un hipertenso bien crónico y bien avanzado previamente. Por eso sí, doctor Consentino, es importante la valoración por el cardiólogo, y tener un cardiólogo a bordo es importante. Sin embargo, no nos preocupa mucho, y lo que le decimos al paciente y lo que vemos es esta medida no farmacológica de levantar la cabecera de la cama, levantarla por lo menos 30 centímetros, ¿ya? No usando almohadas. Ojo, acuérdense que nosotros siempre hemos dicho usar ¿cómo se dice? Los ladrillos, bricks, los ladrillos que lo pongan en los pies de la cama, lo levanten por lo menos 30 centímetros. Es eso lo que efectivo y disminuye muchísimo la hipertensión supina. Si de todas maneras es muy alta, mayor del valor que mencionaba Gabriel, sí es importante dar antihipertensivos de corto efecto, pero eso lo define el cardiólogo, por lo menos acá lo definimos así el cardiólogo. Y algo que hemos visto, doctor Consentino y doctor Arango, es bien interesante, es una comida dulce y harta carbohidrato en la noche antes de acostarse, se ha asociado con disminución de la presión, o sea, la presión supina. Estamos hablando de una medida no farmacológica que de alguna manera hay reportes en donde eso funciona. Entonces, es algo que se los dejo a ustedes. Ahora, la pregunta es, el paciente con 30 grados que se resbala. Bueno, hay técnicas, colocar, por ejemplo, una almohada debajo del colchón, a nivel de la cadera, para evitar que se deslice. Es algo que también hemos visto nosotros que ha funcionado. Y otra recomendación en estos casos siempre es lo que dicen, evitar medicamentos de liberación prolongada, antihipertensivos de liberación prolongada. Es mejor darle al paciente varias dosis pequeñas, chiquitas, que se puedan concentrar en la noche, ojalá, para evitar ese tipo de problemas. A veces hacer la monitorización de presión arterial diaria ayuda para saber en qué momento el paciente está presentando los picos de presión, a ver qué tan frecuentes son y a ver cuál es el tope de presión. Y yo creo que eso nos orienta mucho a definir el manejo y a veces también a definir en qué momento es mejor no tratar esa hipertensión porque puede ser deleterio para el paciente. Yo prefiero un paciente que tenga una leve hipertensión en supino a que tenga las consecuencias de una hipotensión, que son caídas frecuentes, accidentes en casa, traumas, que estén en una gotica hipertenso. Totalmente de acuerdo. Gracias. Cintia, si me permites, solo un minuto más. Muchas veces estos consejos o estos tips que damos en las conferencias o ahora en esta sesión, asumimos que lo hemos transmitido muy bien y que el paciente y el cuidador o la familia lo ha entendido muy bien, ¿no? Por ejemplo, la inclinación de la cama, etcétera, ¿no? Y a veces no es tan así, entonces tenemos que hacer un check después, ¿no? Para ver si realmente se ha entendido, y cada uno usará la fórmula que quiere. Le pedirá al esposo o a la esposa que tome una foto de la cama a ver cómo la instaló, o en fin, que grabe o documente algo para realmente ver si está cumpliendo lo que nosotros hemos asumido que no hemos explicado muy bien. Entonces, a veces también ahí hay una barrera de la información y de la comprensión que puede llevar a un fracaso de una medida tan fácil que ha sido sugerida. Entonces, hay que también hacer a veces un mea culpa de que no hacemos un double check de lo que hemos sugerido. No sé qué opinas, Gabriel, o Cintia, o Sí. Enrique. No, y ya que lo mencionas, hay otro problema muy grande, Carlos, que uno le dice a los pacientes con atrofia multisistémica, hipotensión endostática, tome mucho líquido. Y se nos olvida a veces que la disfagia que ellos tienen es más que todo para líquidos. Entonces nos toca decirle, tome líquido, pero vaya donde el terapeuta de lenguaje, use un espesante de alimentos, tómelos despacio, sin afanes, tome una cantidad constante en el día. Y a veces se nos olvida la disfagia del paciente cuando le decimos tome mucho líquido. Entonces tenemos que apoyarnos en la terapeuta del lenguaje para que el paciente se pueda hidratar bien, o si ya es muy severa la situación, de verdad considerar la gastrostomía para poder garantizar una buena hidratación. Claro. Quiero aclarar algo, creo que cometí un error. Yo dije duodopa como el otro medicamento y es droxidopa. Disculpen ahí Pero sí, sí. droxidopa. Disculpen el cambio de inglés, español y todas esas cosas. No se preocupe, doctor. Comprensible. Hay una pregunta en el chat. Nos comentan o nos preguntan si hay diferencia en el
en la detección temprana en la atrofia multisistémica, es decir, si detectarlo tempranamente afecta la evolución de la enfermedad en cuanto a manejo, en tratamiento, etc. Desafortunadamente hoy en día no, pero es importante que evolucionemos porque para poder a futuro tener un buen tratamiento de la enfermedad y poder hacer los ensayos clínicos de los tratamientos de la enfermedad, necesitamos el diagnóstico temprano. Ahorita puede que no tenga un impacto, pero el impacto lo vamos a ver a futuro. Como decíamos cuando el doctor Consentino decía que en 5 años los marcadores, sí, en 5 años vamos a tener los marcadores, pero en 10, 15 vamos a tener los tratamientos. Entonces la idea es, hay que empezar, primero tenemos que mejorar el diagnóstico temprano para poder permitir hacer los estudios de los medicamentos en fases tempranas de la enfermedad. Eso es una evolución, desafortunadamente a veces queremos que las cosas sean rápido, pero en medicina todo toma tiempo. Incluso si vemos ahorita con la falta de marcadores hemos tenido muchas dificultades y los estudios, digamos, con anticuerpos monoclonales para muchas enfermedades degenerativas han fracasado precisamente por eso. Entonces, primero hay que tener un buen diagnóstico antes de pasar a la fase de tratamiento. Pero a futuro, tener un diagnóstico temprano, su impacto real va a ser que esos tratamientos se van a poder iniciar cuando ya los tengamos. El otro tema está también el cómo enfrentar lo que viene, ¿no es cierto? Es decir, le hemos dicho, a ver, el hijo de un paciente o una paciente nos dice, ok, doctor, entiendo, mi papá no tiene Parkinson, tiene algo que se llama atrofia multisistémica. ¿En qué me beneficia saber esto? Bueno, en que vamos a tener problemas de equilibrio más temprano de lo que pensábamos, problemas de disfagia, como lo ha dicho Gabriel, problemas de retención urinaria. O sea, tenemos que estar mejor preparados y más alertas a síntomas que probablemente en un Parkinson común y corriente vengan mucho después. Entonces, la prevención de caídas, el impulsar la terapia física con mayor intensidad, en fin, creo que es también importante saber a qué nos vamos a enfrentar y que va a haber quizás fracasos terapéuticos con algunos fármacos, quizás de todos los dopaminérgicos, solamente usaré el levodopa porque los agonistas prácticamente no han demostrado mayor eficacia. Entonces, también es un poco preparar el camino inmediato de lo que viene. Creo que eso también es importante, el tener un diagnóstico pronto y precoz, ¿no? Sí, de acuerdo, Carlos, la consejería es importante. A veces uno no se adelanta a tomar, y también para la toma de decisiones de futuro, ¿no? A veces uno no se adelanta para tomar decisiones porque todavía tiene la inseguridad del diagnóstico, pero ya con seguridad el diagnóstico puede dar una mejor consejería, recomendaciones y preparar el futuro de una mejor manera. Correcto, y justo al respecto, una participante nos envía un mensaje acerca de los consejos que se pueden dar al final de esta enfermedad, ¿no? En estadios avanzados. Ya lo mencionaba más de uno de ustedes en sus charlas sobre la prevención de otras complicaciones, ¿no? Considerando la gran discapacidad que pueden alcanzar estos pacientes con el pasar de los años, ¿no? No sé si tuvieran algún comentario al respecto, ya para ir finalizando la sesión. Pues yo sí tengo un comentario, ya si me preguntan cuál es mi posición un poco al final o qué sugerencias puedo hablar con un paciente, dar para un paciente avanzado, yo siempre he dicho que nosotros los especialistas en momentos normales también debemos en algún momento comenzar a hablar y apoyar esos pacientes en estado avanzado y más que todo a la familia en cuanto a qué decisiones van a tomar. O sea, siempre yo, por lo menos, comienzo mi discusión también con la familia, decir, bueno, ustedes ya han hablado qué quiere él, qué quiere el paciente, en algún momento qué decidió al terminar de su vida, si quiere, no sé, estar conectado a aparatos, cuál es su deseo al morir, qué van a hacer. Ustedes ya están preparados, o sea, como familia tienen que hablar, tienen que comenzar a hacer todos esos arreglos económicos, tienen que saber qué va a pasar o qué va a suceder después de que el paciente fallezca. Eso yo por lo menos no lo dejo hasta el final, ¿ya? A mí me parece importante que las familias también comiencen a hacer su proceso
y que ellos se organicen internamente, entendiendo que desafortunadamente, como ya lo hemos discutido nosotros acá, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que hasta ahora, esperemos, como me uno a los sentimientos del doctor Cosentino y del doctor Arango, que a un futuro, ojalá en 5 años tengamos algo para diagnosticar temprano, para tratar, para curar. Siempre hemos sido optimistas, por eso estamos acá trabajando divulgando esta enfermedad y dándola a conocer, porque de alguna manera es importante, entre más la hagamos conocer, más la reconozcamos nosotros como médicos y como familiares, muy seguramente ayudaremos al futuro a la investigación, a tener un buen diagnóstico. Entonces, comenzar temprano también con la familia a hablar de esto. Nosotros como médicos a enseñarles y a decirles, miren, hay que hablar con el paciente de qué va a pasar cuando fallezca, hay que hablar, hay que estar preparados, hay que tener un testamento, hay que tener toda la información de teléfonos a disposición, organizarnos, ¿sí? Cuentas bancarias, claves de acceso a las cuentas, dónde está toda esa información que de alguna manera cuando alguien fallece, pues como que eso se pierde, ¿correcto? Y aquí en Estados Unidos ese tema es bien importante. Para los hijos, si el hijo, por ejemplo, es menor de edad y fallece alguien, por ejemplo, si no existe un custodio, el hijo puede tener, si tenga 15 años, lo puede coger el Estado y obviamente comienza ahí como una especie de pelea, digo yo, entre comillas, legal, hasta que uno demuestre qué va a pasar con esa persona. Pero si yo tengo un testamento desde ya la cosa cambia. Entonces, ese cuidado paliativo, ese cuidado de qué va a pasar después es muy importante. Aquí lo tomamos muy en serio y lo hablamos de temprano. E indudablemente invitamos siempre, siempre a todos nuestros pacientes a que participen en ensayos clínicos. Desafortunadamente esta es una enfermedad, como lo mencionábamos, que es rara, está considerada dentro de las raras, su incidencia no es muy alta. Entonces, entre más pacientes tengamos participando en ensayos clínicos, es mucho mejor porque vamos a poder en 5 años dar ese parte de optimismo de nuevos medicamentos o nuevos tratamientos. Y también, además de participar en ensayos clínicos, en un futuro hacer los estudios patológicos, hacer la autopsia y entrar a lo que tenemos acá nosotros, que son los bancos de órganos y esas cosas, porque obviamente el estudio patológico también nos confirma la enfermedad y ayudamos a avanzar en el conocimiento. Yo sé que desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos, pues el tema de los bancos de órganos, el tema de las autopsias, de pronto no está muy avanzado y muy seguramente tampoco el tema de los ensayos clínicos, pero por lo menos acá nosotros sí invitamos y espero que también doctor Cosentino, doctor Arango, de alguna manera lo hagan, a que busquen información, a que traten de participar, a que traten por lo menos de conectarse a los bancos que hay online también. Hay muchas cosas online que se pueden hacer y obviamente DFID MSA ha ayudado bastante a divulgar y a tener estos procesos. Así que ese es mi comentario. Participar en ensayos clínicos, hacer la autopsia y obviamente comenzar a hablar de qué va a pasar después de la muerte. Y en ese camino que acabas de dejar, Enrique, quiero hacer un comentario final porque creo, Cintia, que el tiempo ya nos está ganando, me parece. Antes de la aparición de la levodopa, o sea, a mediados de los 60, la expectativa de vida de un paciente con Parkinson, digamos, en promedio era 10 años, poco más, poco menos. Pero con la aparición de la levodopa, esto cambió, ¿no? Y el tiempo de sobrevida creció tremendamente en la enfermedad de Parkinson. Pero lamentablemente, y es la ley de la vida, los pacientes con Parkinson tienen que fallecer y van a fallecer. Pero si uno mira la información publicada, no hay mucho sobre fase terminal del Parkinson, cuidados paliativos en Parkinson. Hay una ausencia, como si no existiera esa fase final del Parkinson y se refleja en las publicaciones científicas. No hay muchos artículos al respecto. Si eso pasa en Parkinson, imaginémonos lo que está pasando en atrofia multisistémica. Hay una carencia de información sobre la fase final y el desenlace final de los pacientes con atrofia multisistémica. Entonces, tenemos que aprender o hacer medicina paliativa o incorporar al grupo a alguien que haga cuidados paliativos porque esta fase, lamentablemente, va a llegar sí o sí porque es la ley de la vida.
Entonces, suscribo todo lo que dijo Gabriel, suscribo todo lo que ha dicho Enrique. Tenemos que estar preparados con la familia para esa última fase, pero nosotros mismos también tenemos que prepararnos, porque no es fácil asistir a estas fases tan terminales y tan finales, y lamentablemente con un desenlace inexorablemente letal, ¿no? Así que dejo eso también abierto para los cientistas, los científicos, ¿no? Hay que estudiar más y hay que publicar más sobre qué pasa en esos últimos años, en esos últimos meses, y qué hacer y qué no hacer, qué recomendaciones útiles para nosotros tendrían que haber y cuáles no, ¿no? Y con eso cierro mi comentario, Cintia. Y compartiendo un poco lo que nos han dicho los otros dos expositores, una cosa muy importante en fase temprana es, por ejemplo, decirle a un paciente, bueno, en algún momento vamos a tener que pensar en una traqueostomía, en una gastrostomía. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? ¿Usted consideraría que sí se la va a hacer, que no se la va a hacer? Y recordar que muchas veces los pacientes ya en una fase muy avanzada pueden tener algo de deterioro cognitivo y no estar en una capacidad adecuada para poder tomar una decisión de fin de vida. Entonces, como apoyar al paciente cuando está en buenas condiciones, guiarlo para que pueda tomar una adecuada decisión o para que diga, bueno, yo quiero que me hagan esto, yo no quiero que me hagan esto. Si me pasa esto dentro de la enfermedad, prefiero que me ayuden a que no se prolongue el sufrimiento, cosas de ese estilo. Por ejemplo, no sé, en el caso de ustedes, nosotros ahorita en Colombia ya tenemos acceso a la eutanasia eh, por constitución, por ley de la nación. Los pacientes pueden acceder a eutanasia si se justifica adecuadamente, ¿no? Entonces eso es algo que también tenemos, y me incluyo, tenemos que aprender a orientar a nuestros pacientes en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios al abordar ese tema tan difícil, sobre todo en estadios finales de esta enfermedad, ¿no? Hemos llegado al final de esta sesión, ya que se nos agotó el tiempo. Agradezco mucho a los panelistas por sus presentaciones, por sus respuestas. Realmente ha sido muy agradable compartir este espacio con ustedes. Agradecer a Philip por la oportunidad de estar aquí ahora y por supuesto a los pacientes y cuidadores que han participado de esta sesión y a quienes invito también a quedarse en la siguiente parte de este día, de la programación para el día de hoy. Así que muchas gracias por todo. Buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Buenas Dios. tardes.